Antes de leer el Evangelio de Juan, el capítulo 5, el verso 19, quizás ustedes, como yo, hemos escuchado, mal dicho, quizás ustedes, como yo, han escuchado que muchas veces se dice que Dios parece tener dos figuras. Por ejemplo, el Dios del Antiguo Testamento, yo por lo menos he escuchado varias veces que se dice que el Dios del Antiguo Testamento era malo y que el Dios del Nuevo Testamento es bueno. Y que hay esa diferencia con Dios, que Dios mostraba su cara mala en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento muestra su cara buena. Ahora, ¿no será que en el Antiguo Testamento Dios no se mostraba tal cual Él es, porque no tenía un representante fiel que lo reflejara? Y va de vuelta. En el Antiguo Testamento, yo por lo menos he escuchado muchas veces decir Dios era el malo. Dios en el Antiguo Testamento era malo. Dios se mostró bueno en el Nuevo Testamento. Y mi reflexión es, ¿y no será que en el Antiguo Testamento no había un representante que pudiera mostrar quién es Dios de una manera fiel, de una manera tan fiel como sí sucedió en el Nuevo Testamento? Entonces no es que en el Antiguo Testamento Dios era de una manera y en el Nuevo Testamento Dios era de otra, no. ¿Será que en el Nuevo Testamento Dios sí pudo mostrarse tal cual es? Y acaba el verso que leo en el Evangelio de Juan, con esto en mente, Evangelio de Juan capítulo 5, el verso 19 dice esto: respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. No puede el Hijo hacer nada, dice, dice, no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Entonces el Hijo hace cosas porque ve al Padre que hace esas mismas cosas. El verso siguiente, Juan 5:20, dice así, Juan 5:20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que todos se maravillen, o que vosotros os maravilléis, como dice el verso literalmente. El Padre ama al Hijo, entonces como el Padre ama al Hijo, le muestra al Hijo todo lo que el Padre hace. Todo lo que el Padre hace es manifestado al Hijo. ¿Por qué esta reflexión del día de hoy? Porque yo decía, ¿y de qué podríamos hablar? Y lo más lindo de todo, a mí me gusta hablar de las personas, de los relacionamientos, de temas filosóficos o hasta del trato de las personas o las reacciones de las personas. Y decía, ¿y qué podríamos hoy hablar? ¿Y qué mejor que hablar de aquel que puede hacer las cosas diferentes, de aquel que solamente él puede hacer que las cosas sean diferentes? ¿Por qué no hablar de Jesús? Y yo decía, claro, ¿por qué? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué la persona de Jesús es tan relevante? Y yo ya he contado que el día que acepté de manera pública a Jesús fue el día que yo escuché un mensaje en el que el predicador hablaba de las manifestaciones de Jesús y no las manifestaciones sobrenaturales de Jesús, cuando sanaba al paralítico o cuando hacía otro tipo de milagros maravillosos, sino en pasajes que mostraban el corazón o con actitudes. Jesús mostraba el corazón que tenía. Y yo sé que en el mensaje que este predicador, que por primera vez puedo decir, no que tocó mi corazón, sino que me movió a tener una reacción hacia Jesús, este predicador habló de varios ejemplos, pero a mí me quedaron grabados dos. Uno de esos ejemplos está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, en el verso del 1 al 3,
donde dice así, Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, verso del 1 al 3 dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, ante Jesús, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Y este verso, lo que a mí me tocó el corazón, es que Jesús no hizo lo que el común o la mayoría de las personas hubiera hecho en esa situación. Hay mucha gente, el leproso se acerca y se postra delante de Jesús, un acto que estaba prohibido por ley, acercarse un enfermo, un leproso, un inmundo, a acercarse a las personas, y estaba prohibido y podían matarlo, prohibido y castigado con la muerte, que un inmundo, un leproso, se acercara a una persona sana. Este leproso se acercó no a una persona sana, sino que se acercó a muchas personas, porque él se postró delante de Jesús, pero Jesús estaba rodeado de mucha gente. Lo natural, lo común, lo lógico, era que las personas apedrearan a este hombre y lo mataran. Y Jesús no reacciona de esa manera. Jesús no solamente no mata al leproso, sino que lo toca, algo que estaba completamente prohibido. ¿Prohibido por qué? Por la lógica, porque la lepra es una enfermedad que vos fíjate, las personas se alejaban para no tener oportunidad de contagiarse. Si esta persona leprosa se acercaba, o si una persona sana quería acercarse a la persona leprosa estaba obligada a gritar, inmundo, inmundo, para que el otro se diera cuenta que esta persona estaba enferma y no se acercara. Acá pasa todo lo contrario, el leproso se acerca a Jesús y Jesús toca al leproso. Sí, es lo milagroso que la lepra inmediatamente se cae, se quita de este hombre y este hombre queda completamente sano. Pero a mí lo que me tocó el corazón fue que Jesús toca al leproso. Jesús va en contra de todo pronóstico y va en contra de toda lógica y Jesús acepta y Jesús recibe y Jesús de una manera se hermana con esta persona inmunda. Y eso a mí fue una de las cosas que me enamoró de Jesús. No por el hecho milagroso de que Jesús sana la lepra, sino por el hecho milagroso de que Jesús es capaz de tocar a aquel que todos consideran inmundo. Otro verso que en esa primera predicación o en esa predicación que tocó mi corazón me impactó fue que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el que le presentan a Jesús una mujer que fue sorprendida en adulterio. Voy a leer Juan, Evangelio de Juan, capítulo 8. Mira, leo a partir del verso 3. Entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra con ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y este ni yo te condeno, vete y no peques más, también tocó mi corazón. ¿Por qué? Porque otra vez lo lógico era que esta mujer fuera apedreada y asesinada. Podía haber sido asesinada, porque esa era la condena por estar haciendo lo que la sorprendieron haciendo.
Ahora bien, el contexto era una trampa para engañar a Jesús. Mi tema es la actitud de Jesús. Cuando un leproso se le aparece enfrente, arriesgando la vida, Jesús tiene una actitud que es completamente ilógica. Y cuando le traen a esta mujer que fue sorprendida en un pecado, también Jesús responde de una manera que es completamente ilógica. Es diferente y Jesús reacciona de esta manera. Y estas reacciones de Jesús, cuando enfrenta a las personas, esta manera de romper la lógica de Jesús, es algo que a mí me tocó el corazón. Porque quizás yo estaba acostumbrado a que siempre todos pensamos igual y todos razonamos de la misma manera y todos vamos por el mismo cauce, pero aparece Jesús que hace estas determinadas, marca estas determinadas diferencias que a mí me impactaron. Ahora bien, ¿qué dice el verso que acabábamos de leer en Juan capítulo 5, verso 19? Jesús aclara y dice, las cosas que yo hago no las hago por mí mismo. Yo veo qué es lo que el Padre hace. Entonces, de alguna manera, Jesús está diciendo que lo que él hizo con el leproso es lo que ve que el Padre hace. Es como, ¿qué haría mi Padre? Y yo sé que mi Padre tocaría al leproso, entonces yo voy y toco al leproso. ¿Qué haría con esta mujer que fue sorprendida en adulterio? Y yo veo que mi Padre no la condenaría, yo no la condeno. ¿Qué diría mi Padre? Mi Padre les diría, el primero que esté sin pecado tire la primera piedra, y por eso yo lo digo. Jesús hace porque el Padre hace. Entonces, Jesús es como es, este Jesús que es maravilloso, que puede cambiar la vida de cualquier persona, este Jesús que trae salvación, es como es porque su Padre es como es. Jesús es así porque su Padre es así. Jesús se muestra, Jesús refleja el corazón de su Padre. Cuando yo veo a Jesús hacer cosas, estoy viendo cómo su Padre hace las cosas. Jesús entonces representa al Padre. Y de eso se trata esto. ¿Por qué? Porque el Jesús que nos enamora es el Jesús que está en esta tierra, o estuvo en esta tierra, físicamente, representando a su Padre. Y representando significa, diccionario, definición, sustituir a otra persona. En el diccionario en realidad dice sustituir a otra persona o deidad. Pero como nosotros sabemos que el único Dios verdadero es el nuestro, me quedé solamente con esta parte de la definición, la parte humana. Sustituir a otra persona, eso es representar. En el mismo diccionario tenía un ejemplo de la frase, y el ejemplo era, no puedo ir a la reunión de vecinos. ¿Te animás a ir en mi lugar y representarme? Yo no puedo ir a la reunión, pero te pido por favor que vos vayas en mi lugar y me representes. ¿Qué quiere decir? Que cuando vos entres en la reunión vas a decir, hola, mi nombre es fulano de tal, pero vengo en representación de Juan. Ah, entonces vos venís a decir, vengo en representación de Juan. Hasta Juan me dio una carta donde dice que estoy en representación de él y mi voto vale lo que su voto vale. Entonces, representando estaba Jesús a su Padre, sustituyendo a su Padre en persona. Ahora bien, el Evangelio de Juan, el capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, dice así. Voy a leer el verso 8. Juan, capítulo 14, verso 8. Felipe le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Felipe le pide, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Es tal
el grado de fidelidad a la figura del Padre, que el Hijo y el Padre son uno. ¿Mirás al Hijo? ¿Conoces al Hijo? ¿Conoces al Padre? Cuando mirás a uno, ves al otro. Jesús representa al Padre con tal fidelidad que vos ves al Hijo y es lo mismo que miraras al Padre. ¿Se entiende? Los dos son uno. Porque Jesús no hace lo que a Jesús le parece. Jesús hace lo que ve que el Padre hace. Es esa la representación, una representación fiel. Sigo. Entonces, conozco a Jesús. Siento me entero quién es Jesús. Me entero quién es Jesús. Siento como yo puse acá, esa afinidad por Jesús, por quién Jesús es. Me surge ese enamoramiento hacia la figura de Jesús y también me empiezo a identificar, quizás no porque yo soy como Jesús es, sino porque cómo me gustaría ser como Jesús es, cómo me gusta, cómo me identifico, qué bien, cómo me enamora la manera de Jesús. Su caminar, su actitud, sus palabras, sus reacciones. Ahora bien, todo esto, conocerlo a Jesús, identificarme con Él, enamorarme de Jesús, esta afinidad que siento por Él, todas estas cosas pueden suceder en secreto, pueden suceder en lo íntimo. Las personas podemos conocer, podemos sentir esa afinidad, podemos tener ese enamoramiento, podemos estar completamente identificados con algo o con alguien, pero que nadie se entere. Nadie se entera. A mí me gusta, hoy que tenemos las redes sociales, mirá cómo esta música me gusta, mirá cómo este músico me gusta, mirá cómo este grupo me gusta, entonces yo lo voy a seguir, pero no voy a darle me gusta en las redes sociales y no voy a manifestar absolutamente nada en las redes sociales que me vincule a ese grupo. Sin embargo, me gusta muchísimo. Me siento muy identificado con ese grupo. Me gusta. Y esto puede suceder en secreto. Y yo pienso que esa es una primera etapa de nuestro camino con Jesús. Conocemos a Jesús, nos identificamos con Él, nos enamora quién es Él, tenemos esta afinidad con todo lo que Él hace, con todo lo que Él dice, pero puede ser simplemente en secreto. Nadie más sabe. Nosotros lo sabemos. Ahora bien, hay un pasaje en el Evangelio de Romanos, en el capítulo 10, que dice así. Romanos capítulo 10, voy a leer el verso 10. Romanos capítulo 10, el verso 10, dice así. Porque con el corazón se cree, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y yo sé que no estamos hablando de justicia y de salvación hoy, pero lo que sí quiero manifestar es que el corazón cree, pero también es necesario que la boca confiese. O puedo decir así, mira, ni siquiera te digo, mira, el corazón cree, pero es necesario que la boca confiese. No, mira, hay una parte que es del corazón, que es interna, que puede ser hasta secreta, pero hay otra parte que no le toca al corazón, sino que le toca a la boca. El corazón cree, y suceden un montón de cosas que podríamos tener un montón de mensajes acerca de lo que produce el creer, produce la fe en el corazón de las personas, pero también podríamos hacer un montón de mensajes de lo que produce la declaración de la boca. Y el verso de Romanos 10:10 plantea esta situación. Una cosa es creer con el corazón, pero otra cosa es hablar con la boca, manifestar, declarar. Declarar con la boca no es lo mismo que creer con el corazón. Está haciendo esta diferencia. Y ahí es cuando yo
yo pienso que hay una primera etapa que es esa interna, ese relacionamiento, ese conocimiento, esa afinidad, ese enamoramiento que pasa por dentro, pero después aparece una segunda opción que es la de declarar. Declarar, definición de diccionario. Confesar. El verso tal cual dice, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Y confesar, la definición del diccionario es declarar algo que se mantenía en secreto por cualquier motivo, no importa el motivo, pero algo se mantenía en secreto, algo estaba oculto y ahora se manifestó. ¿Cómo? A través de una declaración. Y declarar, la definición del diccionario es aseverar o exponer una cosa públicamente. ¿De qué estamos hablando? Entonces, de que hay una etapa en que nosotros conocemos a Jesús y es por dentro, es secreta. Pero llega un momento donde ese conocimiento y ese relacionamiento y esa afinidad y ese enamoramiento, esa identificación de la que yo hablaba antes, puede hacerse pública. Pasaba adentro, pero ahora ya no soy solo yo el que lo sabe, sino que ahora estoy publicándolo. Ahora estoy exponiendo algo que estaba en secreto. Con el corazón se cree, con la boca se confiesa. Confesar es declarar. Declarar es exponer públicamente, hacer público esto. Dice, hablando de este confesar, hablando de este declarar, este publicar, este anunciar, este representar. Dice Primera de Juan, el capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Voy a Primera de Juan y te voy a leer Primera de Juan, capítulo 2. Voy a leer el verso 3, del verso 3 al verso 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y yo agarré este texto y lo encerré en esta frase. Y sabemos que lo conocemos a Jesús. Y sabemos que permanecemos en Jesús, porque andamos como Jesús anduvo. Lo conocemos y estamos en él, porque vivimos como él vivía, hacemos lo que él hacía, actuamos como él actuaba. Pero no nos olvidemos de cómo empezamos. Hacemos lo que Jesús hacía, dice Juan. Nosotros hacemos lo que Jesús hacía. ¿Y qué era lo que hacía Jesús? Jesús hacía lo que veía al Padre hacer. Entonces, ¿qué estás haciendo vos, Juan? Yo hago lo que Jesús hacía. Y Jesús hacía lo que veía al Padre hacer. Entonces, Juan hace lo que ve que el Padre hace, como el mismo Jesús lo hacía. Jesús era un representante del Padre en la tierra, con tal fidelidad a lo que veía hacer al Padre, que si vos veías a Jesús actuar, estabas viendo al Padre actuar. Porque Jesús no hacía nada por sí mismo, sino que hacía lo que veía hacer al Padre. Juan está diciendo lo mismo. Nosotros vivimos como Jesús vivía, y Jesús vivía mirando lo que el Padre hacía y haciendo lo que veía hacer al Padre, y nosotros lo mismo. Vivimos como Jesús vivía. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que no es simplemente aprendernos un verso de memoria y tratar de hacer lo mismo que el verso dice según nuestro análisis y según nuestra interpretación, de que si Jesús hacía de esa manera, yo voy a hacer lo mismo, sino lo que nosotros, representantes de Dios, debemos hacer es ver qué está haciendo el Padre, porque eso es lo que Jesús hacía. Eso es lo que los seguidores de Jesús hacían, caminar como Jesús caminaba y andar como Jesús andaba. ¿Y cómo andaba Jesús? Viendo lo que su Padre hacía para hacer lo mismo.
No soy yo el que hace, es el Padre, que hace a través de mí. ¿Qué hace Juan? No hace lo que Juan quiere, hace lo que ve que el Padre hace. ¿Qué nosotros debemos hacer? Representantes de Dios. Y aquí viene este verso, que voy a ir terminando con este verso, que está en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, dice así. Voy a leer del verso 17 al 20. 2 Corintios capítulo 5, verso 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. He aquí todas las cosas son hechas nuevas cuando uno está en Cristo. Las cosas viejas pasaron, dice. Ahora son embajadores de Cristo. ¿Y qué es un embajador? Si vos buscás en el diccionario la definición embajador, vas a encontrar que dice que el embajador es una persona que representa a una nación, un embajador oficial, o un embajador es una persona que representa a una institución o grupo. Un embajador es un representante. ¿Te acordás qué era un representante? Una persona que está sustituyendo a otra persona, está en nombre de. Entonces, ya que nosotros somos embajadores, representantes de Jesús, ¿cómo deberíamos estar viviendo la vida que tenemos? ¿Cómo nosotros deberíamos estar, qué deberíamos estar haciendo? Te das cuenta que todo esto trae una respuesta a todas nuestras preguntas acerca de cómo debemos reaccionar o cómo debemos hablar o qué debemos hacer en cada una de las situaciones que tenemos día a día. Nosotros deberíamos hacer lo que vemos que el Padre hace. Y para eso, quizás deberíamos de tener muchas otras prédicas y mensajes y momentos de conversación para ver qué tipos de embajadores hay. ¿Qué tipos de embajadores humanos nosotros conocemos? ¿Qué tipos de representantes? Y ser embajador de una nación, por ejemplo, trae un montón de responsabilidades. También un montón de beneficios. Un montón de beneficios, pero también un montón de responsabilidades. El embajador no es cualquier cosa que el embajador haga, no habla solamente de él como persona, sino que habla de la nación o la institución que representa. Si el embajador habla y da una opinión, va a tomarse como que la opinión de esa persona es la opinión de la nación, de aquel o aquellos a quien está representando. Y esto para nosotros, si lo entendemos, para mí por lo menos, trae una noticia importantísima, que es, nosotros estamos atentos a lo que el Padre está haciendo. Porque, queridos, si nosotros fuimos llamados por Jesús a vivir como Él vivía y a hacer lo que Él hacía, y hasta milagros mayores a los que Él hizo, la fórmula sigue siendo la misma. No hacemos lo que nosotros pensamos o deseamos o queremos. No hacemos o no deberíamos hacer por nosotros mismos, sino que lo que hacemos debería de ser hecho porque vemos que el Padre lo hace.
Y poder decir como Jesús decía, las obras que yo hago no las hago por mí mismo, las hago porque veo que el Padre hace. Y esa es la manera de ser un fiel representante, un fiel embajador, como Jesús lo fue. Como fueron muchos de los hombres que conocieron a Jesús y vivieron como Jesús vivió. Y estoy convencido que la invitación de Dios para nosotros sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Que lo representemos. Para que cuando las personas nos conozcan a nosotros, en realidad también puedan estar conociéndolo a Él. Ahora te invito a pensar conmigo. ¿Quiénes estamos dando a conocer a Jesús de una manera fiel? Las personas están conociendo a Jesús tal cual Jesús es. De otra manera, las personas están conociendo al Padre, están teniendo una idea de quién es Dios correcta. ¿Y cómo las personas conocerán quién es Dios? Mirando y conociendo a aquellos que decimos que sabemos quién es Él. Y ahí no puedo dejar de pensar en la cantidad de personas heridas, en la cantidad de personas engañadas, en la cantidad de personas que están hoy alejadas de un Dios equivocado, alejadas, o diciéndolo de otra manera, alejadas de nuestro Dios, teniendo una visión de nuestro Dios que no es, porque los representantes no lo manifestaron como debería haber sido manifestado. ¿Cuántas veces nosotros podemos hacer las cosas en nombre de Dios sin haber visto qué es lo que Él estaba haciendo? Y esta es una invitación maravillosa. ¡Qué privilegio! Me acuerdo de cuando empecé en la oración diciendo, Señor, qué privilegio que tenemos nosotros, no solamente de poder decir que te conocemos, sino de poder manifestarte y de poder verte día a día y estar contigo y saber qué es lo que estás haciendo. Que Dios nos ayude, que Dios nos acompañe, que Dios nos abra los ojos, que Dios nos permita. Y que nosotros estemos dispuestos, que nosotros estemos atentos, porque Dios está mostrándose a sus hijos. La pregunta para nosotros es, ¿será que nosotros estamos mirando? ¿Será que nosotros tenemos tiempo para mirar a Dios, a ver qué es lo que está haciendo cuando las situaciones a nuestro alrededor se presentan? Te invito a orar conmigo. Padre, te doy muchas gracias una vez más por tu palabra. Te doy gracias por tu Espíritu Santo que hace que todo esto sea posible. Te doy gracias por tu presencia ahí en el lugar y en el hogar del que está escuchando, Señor. Señor, y en el nombre de Jesús, que cada uno de nosotros sea inquietado, Señor. Que cada uno de nosotros sea movido a verte en acción, Señor. A verte en acción, Señor, en nuestra propia vida, en nuestra realidad, en nuestras situaciones, en nuestras palabras, en nuestros gestos, Señor, que nosotros podamos ver qué es lo que tú estás haciendo para hacer eso, Señor, y no equivocarnos, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, tu misericordia, porque cada vez que no hacemos lo que tú estás haciendo, Señor, no estamos representándote en realidad, o estamos mostrando, Señor, una imagen que no es la tuya. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de las personas que nos rodean, Señor, y que nosotros podamos ser fieles representantes de ti, buenos embajadores de tu gracia, de tu misericordia, de tu amor, de tu sabiduría, de tu poder, buenos representantes de ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, una vez más, muchas gracias, Padre. Que sea tu favor, que sea tu gracia con cada uno. Amén.